Y en el bloque de asesoramiento jurídico nuevamente convocamos al doctor Bacigalupi para que nos complete un tema que nos había quedado pendiente con preguntas que nos hicieron los televidentes. Bienvenido, doctor. Hola, Ana. Bueno, tuvimos muchas preguntas vía mail acerca del tema que tomamos de cuota de alimentos con relación a la reforma del Código Civil. Bien. Acá un televidente nos pregunta cómo se fija la cuota de alimentos cuando los hijos son discapacitados. Bueno, en ese caso se fija al igual que con un hijo normal, por así decirlo, en primer lugar por acuerdo de partes. Y si no existe acuerdo de partes, evidentemente se hace por medio de una instancia judicial. También hay que tener en cuenta que esa cuota de alimentos se integra no solo con lo que va a aportar el padre, sino también con una pensión o beneficio que le otorga el ANSES al matrimonio por la existencia de ese hijo discapacitado. ¿Tiene límite de edad la ayuda o la cuota de alimentos? No, para el caso de hijos discapacitados no hay límites de edad. Cuando la tenencia la tienen los abuelos, ¿quién paga la cuota de alimentos? En ese caso, que no es un caso realmente cotidiano, es un caso excepcional, se daría la posibilidad de que ante no poder los padres poseer la tenencia por una decisión judicial, porque los padres no estarían capacitados o no se ponen de acuerdo, la tendrían los abuelos. Y los obligados, en ese caso, a pasar alimentos serían los padres. ¿Los padres en partes iguales? Ambos en partes iguales. ¿Qué porcentaje máximo o mínimo se le puede hacer al sueldo del padre que por ahí se niega a pagar? Y por ahí, si se fijó una cuota de alimentos de X pesos, ¿qué pasa cuando esa cuota que se fijó es superior al porcentaje embargable? En primer lugar, el máximo, no hay un máximo. La característica en los procesos de alimentos es mantener el mismo nivel de vida que tenía el menor cuando estaban los padres juntos, ¿correcto? Entonces, vamos a suponer que un hombre que tenga una capacidad económica alta, se le podría llegar a embargar inclusive hasta un 30% de sus haberes. El piso, por así decirlo, es el 20% que establece la ley, o sea, más del 20% de lo que él percibe no se le puede embargar. En caso de ser inferior al porcentaje que habían acordado los padres, pueden pasar dos cosas. O que el padre la integre por afuera, o sea, le traban embargo. Extrajudicialmente. Extrajudicialmente el padre integre por afuera, o en su defecto tiene que soportar, evidentemente, el alimentado, ese mínimo. ¿Por qué? Porque es lo máximo que establece la ley. Porque el padre, evidentemente, también tiene que vivir. ¿Cómo se forma la cuota de alimentos? ¿Tiene que ver con la cantidad de hijos o teniendo uno o teniendo 5 es la misma? El concepto básico sería este. Los hijos, repito, tienen que mantener el mismo nivel de vida cuando estaban juntos. Obvio, cuando más hijos son, mayores son las necesidades, pero también hay que tener en cuenta el caudal económico del alimentante, porque si el caudal económico del alimentante no varía, que es lo que pasa generalmente, no puede entregar más de lo que le ingresa. Por eso también a veces se dice que la cuota de alimentos es responsabilidad de ambos padres. Ambos padres deberían integrar esa cuota de alimentos. La manutención de los chicos. Y en el caso en que los padres trabajen los dos bajo relación de dependencia y estén separados, ¿quién cobra el subsidio? La asignación familiar que otorga el Estado la percibe estando los dos en relación de dependencia, uno de los dos haciendo una declaración jurada en favor del otro, ¿correcto? El padre, vamos a suponer, en favor de la madre, de que ella lo perciba. Porque a veces no se hace ese trámite y lo percibe el padre y no se lo integra evidentemente a la madre o lo integra en la cuota de alimentos. Entonces hay que separar lo que es el subsidio que otorga el ANSES de la cuota de alimentos, es correcto, independiente. Correcto. ¿La mujer sola, sin hijos, puede reclamar cuota de alimentos? Sí, se dan dos situaciones especiales en la ley. En primer lugar, en caso de un divorcio o separación contradictorio, el cónyuge que es declarado inocente puede reclamarle al cónyuge declarado culpable la asistencia alimentaria, el pago de la cuota. El otro caso que establece la ley es un caso asistencial. ¿Qué significa? Vamos a suponer que la mujer que se separa no tiene recursos ni para poder acceder al sistema laboral, ni tampoco para poder generar un ingreso y tiene un problema de salud muy grave o un problema asistencial muy grave. El hombre, dentro de su caudal económico, la tiene que asistir
Eso se puede hacer también ante un trámite por acuerdo de partes o si no, ante un reclamo por vía judicial, ante el Tribunal de Familia correspondiente. Usted hablaba de culpabilidad o inocencia. ¿Cuáles son los casos de que un cónyuge es culpable? Bueno, la ley lo establece. El caso más común son las infidelidades, o sea que un cónyuge en una separación o divorcio se ha declarado infiel. Evidentemente la pareja inocente, o sea la mujer, por así decirlo, podría recibir esa cuota alimentaria en su favor. Y hay otros beneficios, pero estamos hablando en este momento sobre el tema de la cuota alimentaria. Bueno, muchas gracias, doctor, entonces, y cualquier pregunta que tengan que hacerle al doctor, que se comuniquen con el email o el teléfono de la producción. Gracias. Gracias, Ana. Vamos a un corte comercial y seguimos con más Alternativa TV. Doctor Gustavo Bacigalupi, abogado, derecho civil, comercial, laboral, Belgrano 3110, planta alta, 491-4741.